continuamos con este interesante caso porque nos demuestra cómo el ser humano inmediatamente asume las partes convenientes del desarrollo de las leyes, señores. A veces decimos, las leyes las imponen o las leyes nacen de las costumbres del ser humano. Pues yo creo que más o menos el ser humano dicta lo que las leyes, que se atrasan muchísimo en cumplirse y en hacerse realidad. Pero miren lo que está pasando en este caso. Manuel ha venido a demandar a quien era su pareja y con quien tuvo un hijo, pero el hijo no es biológico de ella. Ella utilizó los óvulos de una amiga porque ella no puede tener bebé. Ellos luego se pelean, ella viene de España para Miami y aquí se encuentra con la hermana de él. Resulta que la hermana de él y ella se enamoran y se casan. Luego viene la donante de los óvulos de España y las tres se enamoran. Ahora las tres son un trío amoroso, están criando a la niña que tiene 3 años de edad y tienen la intención de trasladarse a Brasil, donde ahora es legal el matrimonio entre 3 personas. Nico está de testigo del demandante, fue pareja de la hermana que ahora es esposa de la ex del demandante. Tremendo arroz con mango, señores. Esto es lo que es. Bueno, ¿qué has venido a declarar? Pues, doctora, la verdad que estas 3 mujeres están locas. ¿Por qué? Porque hace 3 años yo me mudé, yo soy italiano, viví en España y luego de España me vine para Miami. Yo ya conocí a ella en España y conocí también al hermano. Llegando a Miami, ella después llegó, empezamos una relación, todo perfecto, fuimos a vivir juntos. A los 2 meses ella me dijo que iba a llegar su cuñada, o sea, Debbie, porque tenía problemas con el hermano y se quería mudar. Yo no tenía ningún problema, llegó con la niña, se trabajó la niña, en la casa no creaba problemas, se comportaba bien, sin ningún problema, la relación seguía. A los 2 meses viene ella y me dice, mira, que se va a traer también la muchacha de los óvulos, que no sé si para ti es un problema, que allá... Al momento un poco me molestó, no tanto, yo soy bien de mentalidad abierta, no me interesa si hayan relaciones. Lo que pasa es que una tarde yo estaba en el trabajo, me llaman del kinder, de la escuela de los niños, y me dicen que Chris, la niña, está mal, que tenía fiebre y que estaban tratando de contactar a la mamá y que la mamá no contestaba. Entonces, como yo vivo con la niña, también vivía con la niña, yo tenía mi celular. Estabas ahí autorizado, claro. Pues la fui a traer, pasé por la farmacia, le compré las cosas. Ajá. Y cuando entro a la casa, el trío. La guitarra, la mara, lo que es todo. Tenían la orquesta formada. La orquesta formada. Tenían una orquesta formada ahí. Al tanto que yo cerré la puerta. Pero está una niña mal, está una niña mal. La niña no tiene por qué estar viendo Perdónenme, eso. pero miren lo que me está diciendo él. Que las estaban llamando a ustedes. Ustedes estaban tan ocupaditas en la música que estaban haciendo. Este hombre se iba a aparecer en la casa. Yo contaba con que no apareciese en 5 horas. Que Mientras tu hija estaba enferma en el colegio. Pero es tu niña, es tu niña. ¿Qué voy a saber? Si yo fuese divina, imagínese usted. Tú eres descarada, cínica, de verdad. Sinvergüenza. Falta de moral, de verdad. Yo no sé cómo puede quedar su niña. Mire, al final le digo esto, entre tríos la cosa es más compleja. Imagínense los padres que muchas veces dicen, ve a buscar tú al niño a la escuela. No, sí, yo voy. Y se les olvida a los dos, dejan a los niños a la escuela. Eso ha pasado entre parejas. Ahora imagínense entre un trío. Vete a buscarla tú, no, vete a buscarla. No, yo le dije a fulana, no, yo le dije a Mengana, no, yo le dije a Ciclana. Ay, las 3 se olvidaron. Y esto... Oye, ya tengo un ejemplo aquí, ¿qué ha pasado? Pero a mí no se me olvidó la niña, doctora, ni a mi Bueno, mujer tampoco. tenía el celular apagado, imagínate, 3 mujeres con el celular apagado. Nosotras somos mujeres las 3, doctora, y nos Doctora entendemos. Leal. Nosotras sabemos lo que nos gusta como mujeres. Doctora como Vivian placeres. González. Ay, doctora, nosotros tenemos una relación que es de poliamor. Es así. Yo no sé que a las tengo personas les cuesta problema con el entenderlo. poliamor y ningún amor, yo no tengo ningún problema con el amor. Yo lo que tengo problema es que la niña, quizás no esté en buen... Ok, silencio, silencio. Ok. Bueno, a ver, doctora González, psicológicamente, ¿a usted le parece que... Usted los ha oído hablar a estas chicas, ¿no? ¿No se le parece que están balanceadas, que están... entendiendo en lo que están metidas o están viviendo una ilusión así efímera en este instante? Bueno, el poliamor y la relación entre más de una persona es paradójico, pero
se ha reportado que tiene ventajas para ciertas personas. Cuando hay niños envueltos puede crear ciertas dificultades. Todo depende de la forma en que las madres o los padres van a manejar la situación de acuerdo también a la edad del niño. Otra cosa es... Dígame. Disculpe, aquí en la niña entonces, los secretos, o sea, ¿con quién va a confiarlos? O sea, va a establecer una serie de complicaciones. Eso no es realista. Eso no es realista. Con las tres no es realista. Los niños hacen un vínculo con un padre y con unos que hacen la conexión. Ustedes no son las tres brujas de Eastwick, que ustedes no son. Exacto. ¿Y hasta qué punto ellas van a servir de buen ejemplo para las niñas también? Porque sí, se ha dado las investigaciones que dicen que puede ser beneficioso para los niños, pero ¿hasta qué punto ya están listas para llevar este tipo de relaciones? Ahora, doctor, vamos a hablar de esto. Esto de los matrimonios de trío, me parece a mí como que es diluir la institución matrimonial. Totalmente, ¿Qué doctora. piensa usted va a pasar eventualmente si porque yo comprendo, pasaron los matrimonios gay, ahora los poliamores, de hecho los mormones en Estados Unidos es el grupo que más activismo tiene con la relación polígama. Correcto. ¿No? Lo que pasa es que a nivel federal no se reconoce una unión polígama. No, claro, y lo que pasa en Brasil, estamos hablando de una unión civil, no matrimonio. Es unión civil, correcto. Civil. Es una unión civil, no es matrimonio. No es matrimonio, y aquí hay temas inmigratorios, porque como son residentes, al irse a Brasil pudiera haber un abandono de dicha residencia, que en una ausencia de 6 meses o más se presume abandono, 1 año o más es abandono total. Segundo, si logran a esta unión civil, aunque no es matrimonio, inmigración sí lo pudiera interpretar que como que son polígamas, porque es la intención, es lo que ellas quieren hacer, y por lo tanto las puede convertir en inadmisibles al país. O sea que ella está poniendo en peligro hasta el estatus legal de esta, porque ella la reclamó a través del matrimonio. Así es. O sea, pero es que a nosotros lo único que nos importa es estar juntas. Es que ¿por qué es tan complicado? Bueno, pues déjame decirte, me acabas de dar la solución del caso. Porque si a ustedes lo único que les importa es estar juntas, a ustedes no les importa nada de lo que realmente importa, que es la niña. Mira qué sencillo, yo lo veo clarísimo. Decisión del caso. Te concedo la custodia compartida de tu criatura. No estoy de acuerdo. Te concedo tiempo de contacto con la niña. Fines de semana. No te levanté la mano. Fines de semana alternados, comenzando este fin de semana. ¿Tú y Nico están compartiendo casa en este momento? No. Bueno, pero me gustaría que Nico estuviera presente en las visitas con la niña, las primeras 5 fines de semana, porque él ha tenido un contacto con la niña lo conoce a él, y van a tener, se va a sentir cómoda. Con respecto a la mudanza, vayan a una corte del circuito aquí en Dade County y pídanle permiso a un juez para ver si deja que la niña se traslade a Brasil. He dicho, caso cerrado. Y a mí que me importa. Apélame al juez. Apélame ahí al cielo. Hacemos un corto receso y regresamos con más de Casos Cerrados. Lo que pasa es que ella nos comentó que nuestro chamo tiene un leve autismo. Que ha mejorado su autismo o sus síntomas de autismo. Por el huevito. ¿Y tú consideras que es por el huevito? Cuando yo voy a Colombia, él me dice, mira, tráele unos huevitos al niño. Vaya sorpresa que los huevitos son ilegales. Y él a eso le gana dinero. Mire usted pensábamos que los dealers eran nada más de narcotraficantes. Ahora son huevotraficantes. Casos Cerrados.